¿Sabías que los que confiamos en Cristo tenemos paz para con Dios? Él nos declara perdonados. No hay juicio para ellos y descansan en la gracia y la salvación divina. Hoy estamos en nuestro día 170 de nuestro plan de estudio leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, en este día, Padre. Te pedimos que nos ayudes en esta lectura, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra. Ilumina nuestras mentes. Ayúdanos a meditar diariamente en tu palabra y a ponerla por obra en nuestra vida diaria. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Romanos 5. Resultados de la justificación. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Adán y Cristo comparados. Por tanto, tal como el pecado entró al mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre Jesucristo abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley se produjo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Para reflexionar. Después de ver la vida de Abraham en el capítulo 4, hoy vemos que Pablo se enfoca en la seguridad de la salvación, un tema recurrente en los siguientes capítulos. En los capítulos 3 y 4, Pablo deja claro que la salvación es por gracia de Dios que opera a través de la fe. Aquí vemos el resultado de esa justificación,
lo que significa vivir como alguien que ha sido declarado justo delante de Dios. Pablo presenta 6 verdades esenciales que todo creyente debe tener en mente con respecto a la salvación: la paz que tenemos con Dios, nuestro lugar en la gracia, la esperanza de gloria del creyente, la posesión del amor de Dios, la seguridad de haber sido liberados y justificados, el gozo por la reconciliación. Estas 6 realidades no son emociones pasajeras, son verdades firmes que descansan en la obra terminada de Cristo y deben permanecer siempre presentes en nuestros corazones. La paz con Dios no es solo tranquilidad interior, es el fin de la enemistad con Dios. Ya no estamos bajo su ira, ahora estamos reconciliados con Él. Nuestro lugar en la gracia significa que no entramos y salimos del favor de Dios según nuestro desempeño. Estamos firmes en una posición que no cambia, porque no depende de nosotros. Y algo hermoso que Pablo menciona es que incluso en medio de las pruebas hay esperanza, no porque el sufrimiento sea fácil, sino porque Dios lo usa para transformar en nosotros nuestro carácter, perseverancia y una esperanza que no avergüenza. Estas verdades nos recuerdan constantemente que esta salvación tan grande que hemos recibido es únicamente por la pura gracia de Dios. Pero Pablo no se queda ahí. Él nos lleva aún más profundo para mostrarnos el alcance de esa obra. Introduce aquí una de las comparaciones más profundas de toda la escritura, la del primer Adán y Cristo. Adán no es solo un personaje histórico, es el representante de toda la humanidad. En Adán, toda la humanidad quedó bajo condenación, corrupción y muerte. Como explica John MacArthur, Adán actuó como cabeza federal de la humanidad, es decir, lo que él hizo fue contado como si todos lo hubiéramos hecho. Por eso la muerte pasó a todos los hombres, porque todos estábamos representados por él. Pero así como Adán representó a la humanidad en su caída, Cristo viene como el segundo Adán, un nuevo representante, donde el primero falló, el segundo obedeció perfectamente. Gloria a Dios. Sujel Michelin enfatiza que esta comparación no es simplemente paralela, sino contrastante. El daño causado por Adán es grande, pero la obra de Cristo es infinitamente superior. No solo revierte la caída, sino que introduce algo mayor: vida, justicia y reconciliación con Dios. No hay una tercera opción. Toda persona está o en uno o en el otro. Y eso tiene implicaciones serias. Nuestra condición delante de Dios no depende primero de lo que hacemos individualmente, sino de a quién estamos unidos. En Adán heredamos culpa y muerte. En Cristo recibimos justicia y vida. Y algo glorioso en este pasaje es la obra de Cristo. No es simplemente equivalente a la de Adán, es mayor, es superior. La caída nos llevó a la condenación, pero la obra de Cristo nos lleva a la justificación, reconciliación y vida eterna. La historia de la redención comenzó en un jardín y también fue restaurada en otro. En el jardín del Edén, el primer Adán afrentó una decisión: confiar en la palabra de Dios o seguir su propio camino. Ahí, en medio de la perfección de la creación, eligió desobedecer y su decisión trajo pecado, muerte y separación para toda la humanidad. Siglos después, en otro jardín, el segundo Adán enfrentó una prueba aún mayor. En Getsemaní vemos una de las experiencias más profundas de la obediencia de Cristo. No fue una obediencia superficial ni automática, fue una obediencia real, consciente, en medio del peso del sufrimiento que vendría. Él sabía que el camino delante de él lo llevaría al sufrimiento y a la cruz, y aún así oró: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Donde el primer Adán falló, Cristo obedeció. Y esa obediencia cambiaría la historia para siempre. Antes de la cruz hubo rendición. Antes del consumado es, hubo un no se haga mi voluntad. La deuda fue pagada, el acceso fue abierto, la reconciliación fue asegurada. Donde Adán trajo condenación, Cristo trajo redención. Por eso este contraste no es solo teológico, es personal. Vivimos en una cultura que nos empuja a seguir nuestros deseos, a evitar el dolor y a buscar el camino más fácil. Pero la vida de Cristo nos muestra otro camino. Él es el de la rendición confiada al Padre.
Hebreos 12:2 nos dice que Él soportó en la cruz por el gozo puesto delante de Él. Él veía más allá del sufrimiento, veía el resultado, pecadores reconciliados, hijos adoptados, vidas transformadas por la gracia. Por este gozo obedeció y ahora nosotros vivimos a la luz de esa obediencia. Nuestra salvación no fue solo asegurada por la cruz, sino por la perfecta obediencia de Cristo desde el inicio hasta el final. Ya no estamos en Adán, estamos en Cristo y eso cambia absolutamente todo. Ya no vivimos bajo condenación, vivimos en paz. Ya no estamos fuera, ahora estamos firmes en la gracia. Ya no caminamos sin rumbo, ahora tenemos una esperanza segura. Y aún en medio del sufrimiento no estamos a la deriva. Dios está obrando, está formando en nosotros una fe más firme, un carácter más parecido a Cristo y una esperanza que no será avergonzada. Pero lo más impactante de esto, nuestra historia ya no está definida por Adán, sino por Cristo. Si el pecado entró por un hombre, la salvación también vino por uno. Y en Cristo la gracia no solo cubre el pecado, lo sobrepasa. Por eso podemos vivir con seguridad, no porque somos fuertes, sino porque su obra es perfecta. Para meditar, ¿estás viviendo como alguien que tiene paz con Dios o sigues relacionándote con Él desde la culpa o el temor? Cuando atraviesas pruebas, ¿las ves como interrupciones en tu vida o como una parte de la obra que Dios está haciendo en ti? Tu seguridad descansa más en lo que haces o en lo que Cristo ya hizo por ti. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 170. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.